Muy buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy nosotros venimos a presentar el tema de estabilidad laboral reforzada por fuero sindical. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Luis Ernesto Murillo, Eric Tello y quien habla, Erika Sarta. Esta exposición nosotros la hemos organizado de la siguiente manera. En primer lugar, abordaremos una introducción sobre el tema planteado. Luego daremos un concepto sobre qué es la estabilidad laboral reforzada y qué es el fuero sindical. Posteriormente abordaremos el contexto histórico que este tema ha tenido a nivel mundial. Luego hablaremos sobre el marco normativo que se tiene en Colombia sobre el tema, los fundamentos legales, la protección constitucional y la relación que tiene con el bloque de constitucionalidad. Posteriormente abordaremos algunas doctrinas que se han dicho sobre el tema planteado y que nos permitirán tener una contextualización. Luego abordaremos una serie de pronunciamientos mediante jurisprudencia colombiana que se tiene sobre el tema y finalizaremos con una serie de conclusiones y referencias que nos permiten reconocer de dónde hemos obtenido la información. Para dar inicio, podemos decir que la razón que nos ha motivado para realizar esta investigación y posterior exposición se fundamenta principalmente en que ese tema, además de ser algo novedoso, requiere pasar de ser una mera estadística a ser llevado a la realidad y así procurar la protección y defensa de los derechos que histórica y constitucionalmente han adquirido los trabajadores, a quienes se les han menoscabado o deteriorado sus derechos y garantías, primando otros intereses de índole muy particular o convenientes. La Constitución política colombiana, la jurisprudencia y diversas normas nacionales protegen los derechos de todos aquellos que por condiciones económicas, físicas o mentales se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Lo anterior se ha realizado o se realiza a través de una serie de mecanismos de protección según el tipo de debilidad y los diversos campos en que las personas en dicha situación puedan ser afectadas en sus derechos. Por lo anterior, el derecho laboral colombiano ha reconocido la estabilidad en el empleo como uno de los principios que se debe tener en cuenta a la hora de llevar a término la celebración de relaciones contractuales en el ámbito laboral, entendiendo así los contratos de trabajo. Y sobre esta premisa ha fundado a su vez un derecho de protección constitucional excepcional o estabilidad ocupacional reforzada sobre un grupo de trabajadores que a consideración del legislador y la jurisprudencia tienen una mayor exposición a la vulneración de derechos frente a sus demás compañeros y superiores. A este grupo pertenecen, entre otros, los trabajadores sindicalizados, a los cuales se les reconoce un fuero sindical, que será objeto de revisión en la actual presentación. Y al respecto se pretende analizar cómo se produce el reconocimiento del fuero sindical en los argumentos que la jurisprudencia constitucional para defender la estabilidad laboral consigna para los trabajadores sindicalizados en la normatividad colombiana, evidenciando en su desarrollo que ello tiene soporte en la realización de un Estado colombiano más garantista a partir de la Constitución de 1991. Así, a su vez también sobre la base del reconocimiento de las disposiciones internacionales relacionadas con la materia y que son de carácter vinculante para el Estado colombiano. Ahora abordando qué es la estabilidad laboral reforzada, podemos decir que es un derecho que protege la estabilidad laboral de ciertas personas y que impide que el empleador despida de manera unilateral al trabajador o trabajadora sin autoridad. En Colombia se sabe que existen tres clases de estabilidad laboral reforzada. La primera por fuero sindical, la segunda por fuero de maternidad y la tercera por fuero de discapacidad. Ahora bien, también es importante mencionar qué es un fuero y se conoce como la protección que se otorga por una especial situación en la que se encuentra un trabajador o trabajadora y que lo protege de una eventual discriminación. En cuanto a qué es un fuero sindical, se entiende que es una institución que forma parte del derecho colectivo del trabajo y como todas las instituciones jurídicas tiene su origen en tiempos remotos. Para encontrarlo, entonces debemos analizar el origen de la palabra fuero y ella proviene del latín forum, que significa tribunal, jurisdicción o privilegio.
y es la garantía con que gozan algunos trabajadores de no ser ni despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni tampoco ser trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa, previamente calificada por el juez de trabajo. A su vez, también debemos retomar el aporte que San Isidro realiza sobre la palabra fandom, lugar, que significa lugar donde se reunía el pueblo para sus intervenciones, donde el público hacía sus peticiones. En cuanto a fuero sindical, también podemos decir que tiene como fin que los representantes sindicales puedan cumplir cabalmente con sus gestiones y consiste, como se ha dicho, en ser una garantía para no ser ni despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni tampoco ser trasladados sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Así pues, el empleador deberá solicitar un permiso al juez de trabajo para adoptar una de tales decisiones a través de la acción de levantamiento de fuero. Solicitud que debe ser negada por el juez en caso de no comprobar la existencia de una justa causa. En pocas palabras, podemos decir que el fuero sindical es una garantía que forma parte del derecho fundamental de asociación sindical, la cual protege a los trabajadores que pertenecen a una organización sindical contra todo tipo de despido, desmejoras en sus condiciones laborales y traslados que tengan como finalidad perjudicarlos para conformar o liderar un sindicato. De todas maneras, el empleador debe solicitar autorización previa a un juez laboral en caso de que quiera despedir, desmejorar o trasladar a las personas protegidas por este fuero. Abordando ahora el contexto histórico y mundial que ha tenido el tema planteado, debemos, como punto de partida para poder definir y puntualizar en la historia, realizar un recuento de los sucesos históricos, sociales y políticos que antecedieron su creación. Es por ello que nosotros encontramos que el primer antecedente en la historia a nivel mundial es el Tratado de Versalles, expedido el 28 de junio de 1919, acuerdo que fue firmado entre Alemania y las potencias vencedoras, con el que no solo se puso fin a la Primera Guerra Mundial, sino también se otorgaron garantías a los trabajadores por medio de la protección a su actividad sindical. En el artículo 427 de este tratado, se declara que estos principios y los métodos establecidos no son completos o definitivos, pero que en su aplicación por las distintas naciones se extenderán beneficios permanentes para los asalariados de todo el mundo. Ahora también en este artículo se consagran una serie de principios como lo son, por ejemplo, el derecho a la asociación con cualquier objeto, siempre y cuando no sea contrario a las leyes, el pago a los trabajadores de un salario que les asegure un nivel de vida conveniente, la adopción de una jornada de trabajo de 8 horas o a la semana de 48 horas, la adopción de un descanso de 24 horas como mínimo el día domingo, la supresión del trabajo de niños y la obligación de establecer limitaciones en el trabajo de jóvenes de ambos sexos y el principio de salario igual, sin distinción de sexo u otra por trabajo de igual valor. En este, cada estado debe controlar la aplicación de las leyes. Ahora mi compañero Eric Tello abordará la doctrina a nivel internacional sobre el tema. Gracias. Sí, continuando con la doctrina a nivel internacional, abro paréntesis, la OIT de 2004, cierro paréntesis, nos habla sobre la estabilidad laboral. Tradicionalmente se ha defendido como un objetivo deseable por cuanto fomenta la seguridad económica de las personas y le permite reducir la incertidumbre para trazar sus planes de vida. Sin embargo, según estudios de la OIT, los países con regulaciones estrictas para proteger la estabilidad en el empleo no necesariamente son aquellos donde se presenta el mayor nivel de seguridad económica. El BID, abro paréntesis, 2004, cierro paréntesis, el Banco Interamericano de Desarrollo, no obstante lo anterior, pareciese que el mundo actual se pondera de la misma manera el derecho que tienen las personas a tener seguridad económica derivada de una actividad laboral, al desarrollo económico e impulso financiero, encaminando a la necesidad de incrementar la productividad. Lo anterior tiene asiderado, en lo plasmado en los argumentos existentes en contra de la estabilidad laboral en relación con la productividad, en que esta frena la
resignación de trabajadores de actividades menos productivas a actividades más productivas. Continuando, en materia sindical, el Fuero de Estabilidad Laboral Reforzada tiene un desarrollo constitucional y legal a partir de lo expuesto en la Constitución Política y el Código Sustantivo del Trabajo. A nivel constitucional, prevé el artículo 39. Abro comillas, los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se produciera con la simple inscripción del acta de constitución, la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procederán por vía judicial. Cierro comillas. Por su parte, el Código Sustantivo del Trabajo señala en su artículo 405, se denomina fuero sindical, la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni de mejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez de trabajo. Artículo 406. Trabajadores amparados por el fuero sindical subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 57, en el cual quedará así, dos puntos aparte. Están amparados por fuero sindical. A. Los fundadores de un sindicato desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder 6 meses. B. Los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. C. Los miembros de la junta directiva y subdirectiva de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seccionales sin pasar de un principal y un suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato por 6 meses. D. Fue declarada inexequible dos de los primeros miembros de la comisión estatutaria de reclamo que designen los sindicatos, la federación o confederaciones sindicales por el mismo periodo de la junta directiva y por 6 meses más, sin que pueda existir una empresa más de una comisión estatutaria de reclamos. Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores. Parágrafo 1. Goza de garantías de fuero sindical en los términos de este artículo los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración. Parágrafo 2. Para los efectos legales y procesales, la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la junta directiva y o comité ejecutivo o con copia de la comunicación al empleador. Marco normativo en Colombia. Artículo 407. Miembros de la junta directiva amparados. Punto aparte. Primero, cuando la directiva se componga de más de 5 principales y más de 5 suplentes, el amparo solo se entiende a los 5 primeros principales y a los 5 primeros suplentes, que figuren en la lista que el sindicato pase al empleador. 2. La designación de toda junta directiva o cualquier cambio que ocurra en su composición debe notificarse al empleador en la forma prevista en los artículos 363 y 371. En caso, en cambio, el antiguo miembro continúa gozando del fuero durante los 3 meses subsiguientes, a menos que la sustitución produzca por renuncia voluntaria del cargo sindical antes de vencerse la mitad del periodo estatutario o por sanción disciplinaria impuesta por el sindicato, en cuyos casos el fuero cesa ipso facto para el sustituido. 3. En los casos de función de 2 o más organizaciones sindicales, siguen gozando de fuero los anteriores directores que no queden incorporados en la junta directiva
renovada con motivo de la defunción hasta 3 meses después de que éste se realice. Fundamentos legales. Constitución Política de Colombia. Tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, tenemos la Ley 584 del 2000 y Decreto 204 de 1957. Protección constitucional, artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervenciones del Estado. Su reconocimiento jurídico se produciera con la simple inscripción de acta de constitución, la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital, móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna, como son la ley, los contratos, los acuerdos, los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Bloque de constitucionalidad. De conformidad con el artículo 53 superior, de acuerdo con cuyas voces, abro comillas, los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna, cierro comillas. La Corte Constitucional ha estimado que los convenios de la OIT hacen parte de la legislación interna, que algunos de ellos integran el bloque de constitucionalidad, entendido en sentido estricto, por cuanto al tenor de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución prohíbe la limitación de un derecho humano durante los estados de excepción, mientras que otros convenios de la OIT forman parte del bloque de constitucionalidad, en el sentido que otros convenios de la OIT forman parte amplio o lato, pues sirven como referente para interpretar los derechos de los trabajadores y para darle plena efectividad al principio de protección del trabajador y al derecho al trabajo. En el artículo 93, según el cual, abro comillas, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalece el orden interno, cierro comillas, es decir, los derechos y deberes consagrados en la Carta se interpretará de conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia. Doctrina en Colombia, Barona 2010. En Colombia, a partir de la expedición de la Constitución Política del 91, trae consigo un nuevo panorama jurídico institucional bajo la idea de insertar al país la ruta de Estado Social de Derecho, como se declara al Estado colombiano, según lo señaló en el preámbulo constitucional. A partir de este proceso se genera un panorama de reconocimiento y promoción de los derechos. Burgos, 2008, manifiesta en este cambio constitucional, permitió a su vez la creación de la Corte Constitucional Colombiana, que se debe decir ha asumido un rol fundamental en la búsqueda de garantías de derechos de la sociedad colombiana, saliendo en la defensa y protección de una gran variedad de derechos constitucionales, como sucede en el caso de los derechos laborales. Al respecto, se debe señalar que este tribunal, desde su activismo judicial, ha logrado conciliar la tesis respecto a los límites y alcances de los derechos y principios laborales constitucionales. Jacome, 2013, algunos convenios de la OIT ratificados por Colombia por referirse a derechos humanos como al trabajo y a la asociación sindical hacen parte del bloque de constitucionalidad conforme lo previsto por el artículo 93 de la Constitución Política. Compañero Luis, ya puede continuar. Gracias. Muy buenas noches, compañeros, profesor Omar. Hablamos de la posición doctrinal en Colombia. Lo que ha prosperado es un escenario de protección laboral en el que, sobre la base de los principios constitucionales,
ha llevado a la materialización de distintos tipos de instituciones jurídico-laborales, como sucede en el caso de la estabilidad ocupacional reforzada, mecanismo excepcional de protección jurídico-laboral de una serie de trabajadores en específico, y de la que hace parte de la protección de los trabajadores sindicalizados en Colombia. Así, la estabilidad laboral reforzada, hoy comprendida a título de estabilidad ocupacional reforzada, es una figura jurídico-laboral con ámbito de aplicación excepcional sobre las personas o grupos poblacionales específicos, cuya naturaleza se define en la ponderación de derechos de estados de trabajadores sobre condiciones que lo limitan de un escenario de equidad laboral. Concluye que la estabilidad laboral reforzada es un instrumento de origen jurisprudencial que busca garantizar el derecho al trabajo en personas con afecciones de carácter físico o mental, afirmando que no es necesario que la persona goce de dicho fuero, tenga la calidad de discapacitado, dado que basta con tener una dolencia significativa que le impide ejercer sus obligaciones y labores con total normalidad. Se estableció que tanto los empleados como los empleadores han abusado de esta figura para alcanzar sus intereses particulares, cuestión que ha hecho los jueces de tutela deban realizar estudios minuciosos y detallados para pronunciarse en torno a esta problemática. Tenemos la sentencia T-418 de 1992, que dice que la Corte Constitucional, al revisar las medidas adoptadas por una empresa para desincentivar la afiliación de sus trabajadores a los sindicatos, precisó, según el artículo 53 de la Carta Política, los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Ello es aplicable al convenio número 98 de la OIT, relativo al derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Tenemos en la sentencia C-567 del año 2000, la Corte Constitucional utilizó, entre otros, lo dispuesto por el convenio número 87 para concluir que el no permitir la coexistencia de organizaciones sindicales de base vulnera el derecho de asociación sindical, integrando dicho convenio al bloque de constitucionalidad. En la sentencia C-797 del año 2000, la Corte Constitucional se fundamentó en el convenio número 87 para indicar que varias normas del Código Sustantivo del Trabajo desconocían la libertad de los sindicatos por no tener libertad estos de realizar sus estatutos, determinar su forma de organización y funcionamiento. En la sentencia C-1491 del año 2000, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del artículo que prohíbe suscribir o prorrogar pactos colectivos en las empresas cuyos sindicatos agrupen la tercera parte de los trabajadores, por no contravertir los convenios 87 y 98, indicando que estos hacen parte del bloque de constitucionalidad, reiterando la sentencia T-1303 del 2001. La jurisprudencia en Colombia. Asimismo, existe una recomendación de la OIT en materia sindical que merece ser señalada, como quiera que tuvo desarrollo jurisprudencial en la sentencia T-568 de 1999. La Corte en dicha oportunidad resolvió la tutela interpuesta por un sindicato contra el Ministerio de Protección y Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, una empresa y un municipio por la presunta vulneración al derecho al trabajo, libertad sindical, huelga y debido proceso. Caso dentro del cual mediaba una recomendación del Comité de Libertad Sindical de la OIT y de reintegrar a unos trabajadores despedidos. Concluyó la Corte que las recomendaciones de la OIT no pueden ser ignoradas cuando resultan de actuaciones del Estado contrarias a los tratados internacionales aludidos en el artículo 93. Aunque no sean vinculantes, generan una triple obligación para el Estado. Tenemos las siguientes. A. Ser acogidas y aplicadas por las autoridades administrativas. B. Servir de base para la presentación de proyectos legislativos. C. Orientar el sentido y alcance de las órdenes que el juez de tutela debe impartir para restablecer los derechos violados o amenazados.
tenemos la sentencia T-568 de 1993 del magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, que integró al bloque de constitucionalidad los convenios 87 y 88 de la OIT, que protegen la libertad sindical, por este ser uno de aquellos derechos no susceptibles de limitación durante los estados de excepción. La sentencia se pronunció de la siguiente manera. El bloque de constitucionalidad está conformado por preámbulo de la Carta Política en los artículos 1, 5, 39, 53, 56 y 93 de este Estatuto Superior, pues en esas normas están consagrados los derechos que reclama el sindicato actor como violados. También procede incluir la Constitución de la OIT y los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical, tratados y convenios debidamente ratificados por el Congreso, que versan sobre los derechos que no pueden ser suspendidos ni aún bajo los estados de excepción. Además, los artículos pertinentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicho pronunciamiento ha sido reiterado por la Corte en la sentencia C-567 del año 2000. El magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra y la sentencia C-038 del 2004 y el magistrado ponente Eduardo Montealegre Linet. Conclusión. Para finalizar, señalamos que la inclusión del principio de estabilidad laboral reforzada es una institución que no tiene un amplio espectro como debería, según los argumentos desarrollados en el presente trabajo, solo es entendida como una forma de protección emanada de la Corte Constitucional en lo que específicamente relacionado con las personas que gozan de fuero sindical. En consecuencia, los trabajadores que encuentran gozando de fuero sindical tienen un mecanismo idóneo contemplado dentro del ordenamiento jurídico expresamente señalado dentro del Código Procesal del Trabajo que consagra la acción de reintegro. Es importante para la evolución del proceso laboral en Colombia lograr la aplicación efectiva de los postulados internacionales, garantizando el respeto por los derechos humanos laborales a nivel regional. La Corte Constitucional respalda ampliamente la estabilidad laboral como institución que protege los sujetos de especial protección en la continuidad de las relaciones laborales. También deducimos que son amplios los referentes doctrinales, jurisprudenciales e internacionales que se pueden tener en cuenta para concebir el derecho al trabajo, no solo como un derecho social, sino también como un derecho humano que en su concepción como principio fundamental del Estado Social de Derecho es emanado de la Carta Política de la Constitución de 1991, así como también tiene una correlación con la dignidad humana, la solidaridad y la primacía del interés general, constituyéndose el trabajo como un aspecto fundamental para el desarrollo de las personas en sociedad, conllevando a que de forma directa o indirecta se proteja por medio de garantías jurídicas y constitucionales como lo es la estabilidad laboral reforzada. Entendemos que la estabilidad laboral reforzada ha tenido un gran impacto dentro del ordenamiento jurídico, laboral y constitucional de Colombia, toda vez que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como las leyes emanadas por el Congreso de la República han estado direccionadas al proteccionismo de los empleados que se encuentran dentro de un grado de vulnerabilidad, estando en concordancia con los lineamientos del artículo 13 de la Constitución Política, donde la igualdad se señala como un elemento fundamental para la construcción del Estado Social Democrático de Derecho. A continuación, unas referencias de donde extrajimos la información de las OIT, del fuero sindical, y la jurisprudencia de las siguientes sentencias. Muchas gracias.